Leyendas de terror. La patasola, el espectro que acecha en Colombia. En una noche envuelta en misterio, dos amigos se adentran en la selva colombiana, un lugar donde la oscuridad parece cobrar vida propia. La emoción de explorar lo desconocido los impulsa hacia adelante, a pesar de las leyendas que marcan ese territorio como prohibido. Al calor de una fogata, la atmósfera cambia cuando un anciano del lugar comienza a contar la historia de la patasola. Con cada palabra, el aire se carga de una tensión palpable, mientras el espectro seductor y vengativo cobra vida en la imaginación de los presentes. Los jóvenes, armados con la arrogancia de la incredulidad, se burlan de las advertencias del viejo. Deciden desafiar el miedo y adentrarse aún más en la selva, ignorando los riesgos que les advirtieron. Conforme la noche avanza, la selva comienza a susurrar y a emitir ruidos extraños que rompen el silencio. Estos sonidos desconocidos aumentan la tensión, haciendo que el miedo se instale lentamente en sus corazones. De repente, una figura femenina emerge de entre los árboles. Su belleza es casi hipnótica, pero la oscuridad de sus ojos sugiere una malicia que va más allá de lo humano. Los amigos pronto se darían cuenta de que han caído en la trampa de la patasola, sin saber que su seducción era solo el comienzo de una noche de terror. En la oscuridad de la selva colombiana, los dos amigos se encontraron cara a cara con una belleza hipnotizante. La mujer que se erguía ante ellos tenía una presencia que mezclaba deseo con un oscuro presagio. Sus ojos, aunque hermosos, destilaban una malicia que helaba el alma. Habían ignorado las advertencias y ahora la leyenda de la patasola se materializaba ante ellos, lista para envolverlos en su juego mortal. La selva, que antes les parecía un misterio por descubrir, se transformó en un laberinto de terror. Intentaron huir, pero cada paso les llevaba de regreso hacia ella, como si la misma naturaleza se confabulara para entregarlos a su destino. La patasola, con su figura seductora, los guiaba hacia la desesperación, jugando con ellos como el gato con el ratón. El miedo se apoderó completamente de uno de los amigos, quien desapareció en la espesura sin dejar rastro. El otro, ahora solo, sentía cómo el pánico se mezclaba con la determinación de encontrar una salida. Sin embargo, la selva parecía tener vida propia, cerrando cada vez más el círculo a su alrededor. Los susurros de la noche se intensificaron, mezclándose con risas y voces que parecían burlarse de su desesperación. La patasola, escondida entre las sombras, continuaba su cacería, disfrutando cada momento de angustia que infligía a su presa. Era un juego macabro donde el miedo era el principal protagonista. Finalmente, el sobreviviente encontró un claro en la selva, un momento de alivio que se esfumó al instante al darse cuenta de que no estaba solo. La patasola, revelando su verdadera forma monstruosa, estaba lista para atacar. La leyenda había cobrado vida, y el terror que emanaba de su ser era abrumador. La caza había llegado a su clímax, y el enfrentamiento era inevitable. La patasola reveló su aterradora verdadera forma ante los ojos incrédulos de los jóvenes. Con una sola pierna y una mirada cargada de ferocidad inhumana, se lanzó hacia ellos, desatando el pánico. El único sobreviviente, temblando de miedo, recordó las antiguas historias sobre un amuleto capaz de repeler a los espíritus malignos de la selva. Por instinto, buscó en su mochila, encontrando el objeto que podría ser su salvación. Con el amuleto firmemente entre sus manos, el joven se enfrentó a la patasola. Pronunció palabras ancestrales que resonaron en el aire, afectando visiblemente al espectro. La criatura retrocedió como herida por el sonido. La lucha se intensificó, pero la voluntad del joven y el poder del amuleto comenzaron a inclinar la balanza a su favor. Cada palabra pronunciada debilitaba más a la patasola, hasta que, finalmente, el espectro se disipó en la oscuridad de la selva. Exhausto pero seguro, el joven logró encontrar el camino de salida hacia el amanecer. La selva, que momentos antes parecía un laberinto mortal, ahora le abría paso, marcando el fin de su aterradora odisea. Al regresar al pueblo, el sobreviviente se encuentra con su amigo, quien ha sido salvado de manera milagrosa.
Ambos están marcados por el terror, llevando en sus ojos el reflejo de una noche inolvidable. Los habitantes del lugar escuchan su relato con una mezcla de asombro y miedo, recordando la fuerza y veracidad de sus propias leyendas. Con el tiempo, la historia de estos jóvenes y su encuentro con la patasola se convierte en una leyenda viva entre los lugareños. Sirve como advertencia para aquellos valientes o imprudentes que se atreven a desafiar los misterios de la selva. A pesar de ello, la selva nunca deja de llamar a nuevos aventureros, seducidos por el deseo de explorar lo desconocido. Un nuevo grupo de exploradores llega al pueblo, llenos de entusiasmo y deseosos de enfrentarse a la leyenda. Entre ellos, una joven destaca por su extraña fascinación con la selva, como si una fuerza misteriosa la atrajera hacia lo profundo del bosque. A medida que avanzan en su expedición, la joven comienza a experimentar visiones de la patasola, cada vez más intensas y aterradoras. Sus compañeros notan su comportamiento peculiar, pero subestiman el peligro que se cierne sobre ellos. Es entonces cuando la patasola hace su aparición, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba la valentía y la astucia del grupo. Enfrentados a la realidad de la leyenda, deben encontrar una forma de sobrevivir juntos o caer ante el espectro vengativo de la selva. Entre los intrépidos exploradores que llegaron a la selva colombiana, una joven destacaba por su extraña conexión con el entorno, como si una fuerza desconocida la guiara por el espeso verdor. Esta conexión, misteriosa y profunda, la hacía sentirse parte de la selva misma, en un nivel que los demás no podían comprender. Mientras el grupo avanzaba por la selva, la joven comenzó a experimentar visiones perturbadoras de la patasola. Estas visiones se intensificaban con cada paso que daban en el territorio de la leyenda, revelándole detalles aterradores y advirtiéndola del peligro inminente. Era como si la selva misma le susurrara secretos oscuros y antiguos. Los otros exploradores notaron el cambio en la joven, su comportamiento cada vez más errático y distante. Pero cuando la patasola hizo su aterradora aparición, comprendieron que las advertencias eran reales. La realidad los golpeó con fuerza, dejándolos atrapados en el peligroso juego del espectro seductor y vengativo. Atrapados y desesperados, el grupo se vio forzado a unir fuerzas contra la patasola. Inspirados por las visiones de la joven, comenzaron a comprender el origen de esta entidad, una tragedia convertida en una insaciable sed de venganza. Este conocimiento los armó con la esperanza de encontrar una salida a su pesadilla. Con la revelación del trágico origen de la patasola, idearon un plan audaz para enfrentarla, utilizando su propia leyenda en su contra. La confrontación final se cernía sobre ellos, cargada de tensión y miedo, pero también de una determinación inquebrantable de sobrevivir y desentrañar el misterio que habían sido forzados a confrontar. Con el conocimiento adquirido sobre el origen trágico de la patasola, el grupo ideó un plan audaz. Utilizarían la propia leyenda del espectro contra ella, tendiendo una trampa en el corazón de la selva. Esta estrategia, aunque riesgosa, representaba su única esperanza de sobrevivir y superar la maldición que pesaba sobre el lugar. La tensión creció al acercarse el momento de la confrontación. La selva, testigo silencioso de incontables secretos, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico. A medida que la patasola emergía de las sombras, un secreto inesperado salió a la luz, alterando completamente el curso de la batalla y ofreciendo una oportunidad para vencer al espectro. Con la patasola finalmente derrotada, el grupo salió de la selva, llevando consigo las cicatrices de su encuentro. La experiencia no solo los había cambiado para siempre, sino que también les había otorgado una perspectiva única sobre la vida y los misterios que aún residen en lugares inexplorados. La joven, quien había sentido una conexión misteriosa con la selva desde el principio, decidió quedarse atrás. Se convirtió en la guardiana de sus secretos y leyendas, dedicando su vida a proteger aquel lugar sagrado y a educar a futuros visitantes sobre la importancia de respetar las antiguas tradiciones. Así, la leyenda de la patasola continúa,
sirviendo como un recordatorio eterno de los profundos misterios que yacen en el corazón de la selva colombiana. Invita a reflexionar sobre el precio de subestimar las antiguas leyendas y a valorar el poder de las historias que conectan al ser humano con la naturaleza.